Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, vamos a continuar con este panel, que la verdad es que yo estoy muy emocionado de llevar a cabo este panel y bueno, con invitados de lujo. A Javier ya lo presentamos, a Javier Tello, estuvo ahorita platicándonos un poquito de la introducción de lo que vamos a platicar ahorita en este panel. Y ahora voy a invitar a que suban aquí conmigo al panel a Federico Villa, director de AXA Keralty. Por ahí está Federico. Eso. Bienvenido, Federico. A Roberto Bonilla, director general de Grupo de Hospitales San Angelín y Dalinde. Bienvenido, Roberto. Y al doctor Juan José Plata, director médico de AXA México. Bienvenido, Juan José. Pues vamos a sentarnos, porque esta plática se va a poner buena. Entonces, como les decía, vengo muy emocionado y bueno, contento de estar en este lugar tan bonito. La verdad es que los que están aquí no me dejarán mentir, las instalaciones de Grupo Reforma son muy bonitas. Y qué mejor lugar para tener esta plática tan amena y bueno, tan interesante, y que es un poco de lo que platico, al menos yo todos los días y muchos de ustedes también, porque siempre que me los encuentro, de lo único que platicamos es de esto, ¿no? Y son de temas de salud. Y todos, oye, que qué pasó, que mi prima, que creció muchísimo, que qué está pasando, que cómo está el costo medio, que están subiendo mucho pues las enfermedades, los costos, que si los coyotes en los hospitales, que qué está pasando, entonces las medicinas que están carísimas, que hay unas nuevas medicinas de millones de dólares, entonces hay un montón de cosas que con la introducción que nos dio Daniel y un poco lo que estuvo platicando Javier ahorita, creo que todos podemos estar de acuerdo que la salud ahorita puede ser considerada como un riesgo, o sea, como un riesgo, si no emergente, porque ya se venía a venir, que se estaba complicando desde hace algún tiempo, creo que sí es un riesgo, y sobre todo es un riesgo, nosotros lo vemos también como de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad del sector salud privado en el tema de los seguros, pero en general la salud. Y no es un tema exclusivo de México, sino lo vemos en todos los países están cuestionando sus sistemas de salud. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza, ¿no? A nadie le alcanza, ya las mutualidades no alcanzan para pagar los seguros, los presupuestos no alcanzan y son varios los factores que hacen que no alcance el dinero. Y eso es un poquito lo que vamos a platicar ahorita. Para poder entender este tema lo vamos a dividir en tres partes principalmente. Primero, la primera pregunta que vamos a hacer es, y un poco lo que acordamos es, ¿qué es lo que ha originado que lleguemos a estar en este punto, en esta coyuntura en la que está siendo tan complicado el sistema de salud, la sustentabilidad de los seguros? ¿Qué ha pasado en los últimos años que nos ha llevado a esta situación? Después que entendamos eso, vamos a ver pues qué estamos haciendo, qué se ha hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, porque hay cosas que se han intentado y la verdad es que no han funcionado. Y la última pregunta en el panel va a ser, bueno, con base en lo que sí funciona y no funciona y lo que hemos visto que viene, pues qué viene a futuro, qué hay que hacer, cuáles son las propuestas. Y esto dentro de la trinchera de cada uno de mis colegas, que como pueden ver todos representan a una parte de la cadena de valor de salud, ¿no? Aquí tenemos a Plata, que es aseguradora, ¿no? Entonces decimos, va a darnos el punto de vista de la aseguradora. Como analista político del sector salud, público, privado, etcétera, él nos esa macro, ¿no? Y, que ve él, Robert obviamente nos va a hablar ahí hospitales, qué está pasando, cómo lo ven los hospitales, y Fede, bueno, pues nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Clínicas, ¿no? Clínicas de atención primaria, prevención, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando
en el gasto de bolsillo de las personas en la atención primaria, ¿no? Entonces, tenemos 4 partes de la cadena de valor de salud. Cada quien desde su trinchera nos va a hablar de este tema. Entonces, tenemos 3 minutos para cada una de estas 3 preguntas y si quieren empezamos en orden. Desde aquí, doctor Plata, Juan José, si quieres platícanos un poco de la primera pregunta. ¿Qué ha pasado a considerar esto, pues sí, una crisis, un riesgo, ¿no? Hola, hola. Sí. Como médico y como director médico, en estos últimos años se ha agudizado el problema y lo que yo considero que nos ha traído a esto es nuestro modelo de salud. Nuestro modelo de salud está basado en la enfermedad, no en la salud, y eso hace que estemos moviéndonos cada vez más a tratar enfermedades con innovaciones que son más costosas, que no regresan al paciente en la mayoría de los casos a la salud, sino que mantienen el control de una enfermedad. Entonces, creo que esto se ha vuelto más evidente y es insostenible y por eso tenemos que buscar formas de cómo modificar este sistema. Y la otra es que todos tenemos culpa de eso, ¿no? A veces cuando no estamos en la misma mesa nos echamos la culpa, decimos son los hospitales, son las farmacéuticas, no, es el doctor o la aseguradora. Entonces creo que en este escenario tenemos que alinearnos todos para trabajar en ese sentido y para poder lograr un cambio en el paradigma de atención, al menos en nuestro país, ¿no? Muy bien. Javier. Aquí tengo gracias. Yo, es que si no pita. Yo concuerdo con el doctor Plata, pero voy a poner también un matiz en alguna cosa, ¿no? Un sistema de salud que estoy completamente de acuerdo debería estar basado en la prevención y en la protección contra un riesgo, depende mucho de que se trabaje en ello. Y creo que en México, de los muchos paradigmas que tenemos o que tiene el gobierno en el sistema de salud, es lo que yo le he llamado la salud barata. Y perdón que lo caricaturice así, ¿no? Pero son todos estos centros de salud que tienen una cartulina rosa escrita con unos recortes, o las diapositivas que te ponen en la mañanera, o el decálogo de no sé qué cosa que te sacan. Perdón, nadie puede prevenir a punta de decálogos, ni de cartulinas, ni de enfermeras bien intencionadas echándote un rollo cuando estás en la clínica. Eso definitivamente no. Hace rato les estaba yo mostrando un glucómetro. Bueno, asumimos que en México existen más de 20 millones de personas que pueden tener diabetes tipo 1 y ya ni contamos cuántos pueden tener diabetes tipo 2. Una regla básica es que se tiene que monitorear la glucosa de todas estas personas. Ningún paciente del Seguro Social y de ningún sistema de salud tiene acceso a un glucómetro, ni uno solo. Y aún así, los pacientes que deberían hablando de tratar su diabetes, ninguno tiene acceso pronto a algún tipo de insulina y cuando la tienen, no tienen acceso a jeringas, ni a agujas, ni a las bolitas con alcohol. Entonces, es absurdo que yo quiera ver que los pacientes no tengan hipertensión arterial y no esté dotado de esfigmomanómetros en todos lados para que la gente continuamente se revise la presión arterial. Cuando, por cierto, en algunos sistemas del mundo, bueno, Daniel conoce a algunos del centro de Europa y del norte de Europa, los pacientes tienen en su casa, provistos por el sistema de salud, aparatos que en muchos casos están automatizados para que se estén revisando. Entonces, siempre a mí me gusta matizar esa parte de la prevención, porque parece que la prevención es culpar al paciente porque no camina todos los días y come cosas industrializadas y porque no está oyendo. Si nos escuchara mejor los discursos de la mañanera, se enfermaría menos. Eso no va a funcionar. Yo lo que necesito es realmente un centro de salud que haga eso, que pese, que mida al paciente de manera regular y que no le diga, no, mire madre, lo que tiene que hacer es caminar más. No, ¿cómo realmente lo va a estar monitoreando, no? Y a partir de ahí sí, nos falta una cultura de prevención en la salud, a todos. Hay que tenerlo más, hay que quitarse estigmas en prevención de cáncer. Y a partir de ahí, bueno, ya pasamos después al número 2, ¿no? Cómo tener acceso a la atención. Sin duda, temas muy importantes, cultura, acceso.
Roberto, desde el punto de vista pues, de los hospitales, ¿qué es lo que nos ha llevado a que sea esto una crisis? Muchas gracias, Bertrando. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Yo creo que desde los hospitales quizás es una visión muy parcial y de un segmento muy corto de toda la cadena. Desde luego tengo muchas opiniones y sin mucho conocimiento quizás del sector salud, como lo tiene Javier, pero déjame platicar un poco de lo que sí veo y de lo que sí sentimos todos los días en el sector privado. El sector privado, lo primero que tenemos que saber es en dónde estamos hoy. Pues yo creo que estamos en una crisis inminente, o un riesgo inminente de crisis, en donde si no cambiamos hoy las cosas como están al día de hoy, pues seguramente no tendremos el sector salud que tenemos como lo conocemos hoy. Y eso tendría un impacto muy importante. Hoy de por sí tenemos algo así como, números más, números menos, cerca de 10 millones de personas aseguradas en gastos médicos mayores con acceso a un sistema de salud de segundo nivel y tercer nivel, porque comparto la idea de Javier que el sistema privado está más en las farmacias y en las clínicas chiquitas. Pero lo que ha sucedido es que el mal llamado sistema de salud privado pues no es un sistema, ¿no? Y no es un sistema porque está completamente desintegrado, con intereses desintegrados y con objetivos completamente distintos. Tenemos por un lado al médico, que es el principal actor, compañero del paciente eventualmente, en el mejor de los casos. Tenemos por otro lado al hospital, que solamente se entera de lo agudo y solamente recibe al paciente cuando llega y se va. No lo conoce antes, no sabe qué pasa con él después, ¿no? Y por otro lado tenemos al pagador, que en teoría ve todo desde arriba, y salvo algunas honrosas excepciones, no porque me hayan invitado, pero salvo algunas honrosas excepciones, no hace mucha chamba alrededor de eso para poder asegurar eso, ¿no? Permítanme ejemplificar esto con un caso personal, y lo platicamos el otro día también en AXA, para entender cómo es que funciona y quizás cómo debería funcionar. Yo tengo dos hermanas, las dos han pasado por un proceso oncológico distinto, ¿no? Las dos hoy no viven en México, pero una de ellas vivía en México cuando tuvo su proceso oncológico y la otra no. Una de mis hermanas que tenía un cáncer de tiroides, pues ella fue con el otorrino, le detectó una bolita, la mandaron a hacer un ultrasonido, le dijeron, oye, pues tienes algo que se ve medio raro, un nódulo, pues vete a checar, ¿no? Y ahí está. Y vete a checar y pues a ver quién te acompaña, ¿no? Digamos que estamos dejando la salud o el proceso completo en manos del paciente. Ahorita voy a ejemplificar más eso. Entonces, oye, vete a checar para ver qué onda. Entonces ella va y busca una clínica o un lugar o un hospital en donde le hagan un ultrasonido. Le hacen un ultrasonido y el señor del ultrasonido o el radiólogo dice, oye, pues sí, tienes un nódulo que pues habrá que revisar con un cirujano oncólogo. Ella misma tiene que ir y buscar un cirujano oncólogo, pues con la cero experiencia que tiene y con toda la angustia, tiene que ir a buscar un cirujano oncólogo, encuentra un cirujano oncólogo que le dice, oye, pues sí, te voy a operar, porque esto parece malo, se lo quitan, le dicen, pues te quitamos la mitad, pero tú me quitas la otra mitad porque también estaba mal, pues. Ahora tienes que ir y buscar a un oncólogo clínico. Entonces, pues mi hermana va y dice, oye, pues ¿con cuál? Pues con con aquel, con el otro. Ella misma tiene que trazar ese camino y de paso tienes que ir a buscar a un endocrinólogo porque pues tu tema de tiroides, ya que no la tienes, tienes que estar tratándote con la hormona para poder sobrellevar. Entonces, a lo que voy es, no hay nadie que sea responsable de la salud del paciente más que el propio paciente. Estamos dejando a la persona más inexperta y más angustiada que se haga cargo de su propio proceso. Déjenme les comparo la otra versión. Tengo otra hermana que también tuvo cáncer, un cáncer de mama, y eso ocurrió en Estados Unidos. Fue a un hospital de Mount Sinai, alguna cosa así, la atendieron, llegó una enfermera con ella y le dijo, oye, yo voy a ser tu coach de aquí hasta que salgas de este tratamiento. Tú no te preocupes, yo te voy a guiar, te voy a llevar por todos los médicos, te voy a llevar por todo tu proceso, te voy a explicar, voy a estar contigo en todas las consultas. Y eso hizo una experiencia del paciente completamente diferente. Evidentemente, con un mucho mejor outcome, digamos, ¿no? Con un mucho mejor desarrollo de la enfermedad, que una enfermedad en la que una persona misma la tiene que buscar. Entonces, eso lo platico para ejemplificar qué tan desarticulado está el sistema, en donde independientemente de que se puede lograr una mucho mejor experiencia para el paciente,
Hablando en términos de costo, que nos ayudaría muchísimo a poder ampliar nuestra base de asegurados a mucho más de 10 millones de personas, pues podríamos también tener una eficiencia en costos, ¿no? Me parece que nosotros, tanto los jugadores privados como aseguradoras y hospitales, tenemos la responsabilidad y también la oportunidad de poder hacer algo muy diferente en donde podamos atacar a la población que hoy no tiene cobertura o tiene una cobertura irreal, ¿no? Que desde luego es mucho más de los 10 millones que hoy tenemos en esta cartera. Muy bien, sí. Muchas gracias, Roberto. Sí, completamente de acuerdo. Un sistema fragmentado en el que no hay una alineación de intereses y pues no hay una coherencia en el seguimiento de los tratamientos y claramente hace falta mucho más asesoría de los asegurados, ¿no? Y en eso todos tenemos que intervenir más, e inclusive la aseguradora pasar de un pagador a ser realmente un partner, alguien que siga a nuestros asegurados durante toda esa travesía, ese journey integral. Federico, si quieres, ayúdanos con esta misma pregunta y de una vez nos ayudas con la respuesta de la segunda pregunta, que es también, desde tu trinchera, desde tu punto de vista, todo el tema de atención primaria, clínicas, etcétera, ¿qué te ha llevado a la crisis que estás viendo? ¿Qué factores has visto que han llevado a la gente a esta crisis sanitaria? Y ¿qué cosas estás proponiendo, qué cosas están haciendo, qué cosas sí han funcionado y qué cosas no han funcionado? Bueno, hola, buenos días, gracias por la pregunta. No sé si voy a agregar algo nuevo, diferente, pero voy a tratar de juntar todos los puntos de los expertos que están en el panel. No los quiero marear con estadísticas, pero voy a darles una visión una visión relativa y en perspectiva. México es parte de los países de la OCDE, son 35 o 40 países muy desarrollados. En promedio esos países gastan el 9% de su Producto Bruto Interno en salud. México gasta en promedio en los últimos años el 6%. Ergo, gasta menos en salud. Veamos la calidad del gasto. México, esos países en general, en su gasto de bolsillo, que era lo que nos explicaba también Javier, más o menos es el 20% de ese gasto en salud, que es gente que saca el dinero de su bolsillo. México está por arriba del 40%, está cerca del 45%. Entonces, gasta menos, pero también la calidad de ese gasto es peor. ¿Cuál es la consecuencia? La esperanza de vida de esos países es 80 años, en México es de 75 años. Entonces, tiene consecuencias. Y obviamente, ahí tomo un poco la presentación de Javier, vamos derecho a un iceberg, que es las enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades renales e hipertensión, que se llevan el 50% de las muertes en México. Entonces, la situación es difícil. Ahora bien, esa foto que es negativa, todos los que están en esa foto están sufriendo, ya sea pagadores públicos o privados, no se salva a nadie, y también los prestadores, pero los prestadores, los grandes, los hospitales, no nos va a dejar mentir, Roberto tiene un trabajo muy difícil, las clínicas medianas o pequeñas y los mismos médicos que están en sus consultorios, todos están con un problema. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema en el mediano plazo, y algo que debería ser el acceso a un servicio de salud de calidad y a precios razonables es cada día más lejano para la mayoría de los mexicanos. E incluso el segmento de la población, el 10% más rico, que probablemente pueda acceder a una salud de calidad, es cada vez más caro. Y ahí sí ustedes, que lo deben vivir, no me van a dejar mentir, todos los años pagan más, ya sea o en servicio de salud, o en seguro, o en ambas cosas. Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué hacemos? Y ahí me gustaría hacer un poco de retrospectiva y pararme en el lugar desde AXA, un poco egoísta. Hace más de 6 años AXA analiza constantemente esto y empezó a ver tendencias. Y dijo, acá hay un problema y esto se viene.
Y hace 6 años, humildemente y tímidamente, y con muchos errores y con mucho esfuerzo, abrí una clínica que está acá cerca, está en Altavista, una clínica, paradójicamente, de atención primaria que busca la prevención y el diagnóstico temprano. Ya la explicación de por qué es la prevención y el diagnóstico temprano ya nos la dieron estos expertos. Hoy es un ecosistema totalmente lanzado, es una bola de nieve que no va a parar. Son ya 16 clínicas de atención primaria. Vamos a dar seguramente este año más de 350.000 consultas. Probablemente yo creo que lleguemos a las 400.000. Tenemos nuestro propio laboratorio, tenemos un centro de infusión para que la gente que se haga quimioterapia sea un costo razonable. Estamos llevando la salud a los lugares de trabajo con consultorios corporativos, tenemos 21, y ese es un poco concreto la respuesta, porque creo que es el momento de la acción. Ya eso que nos dicen, lo que todos sabemos, que el sistema está comprometido en la sustentabilidad, ya no hay más tiempo, hay que actuar. Muy bien, gracias Federico. Roberto, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí, es una buena pregunta. Mira, yo insisto, desde mi propia trinchera, y quizás eso es una versión muy corta de todo el problema, pero desde mi propia trinchera lo que vemos es que tenemos un problema muy importante para poder reducir el costo de la atención privada. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que queremos, uno, es que sea sustentable, y dos, ampliar la masa. Si ampliamos la masa, pues tendremos una mutualidad más grande y tendremos un menor riesgo, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen muy bien. Hoy, desde luego, el sistema no está diseñado para el ahorro, el sistema está diseñado para el gasto, ¿no? Y como bien lo decía el doctor Plata, nosotros en los hospitales, desafortunadamente y con mucha vergüenza lo digo, estamos en el negocio de la enfermedad y no en el negocio de la salud. Los mecanismos de pago, los mecanismos de medición, la poca transparencia que hay incluso en la industria, propician que los hospitales estén buscando cada vez más volumen en vez de buscar pues, salud para ciertas poblaciones. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué nos ha funcionado? Hemos experimentado con algunos proyectos piloto, incluso con AXA. Hemos implementado en el grupo Dalín de San Angelín proyectos piloto en donde hemos logrado disminuir en ciertas poblaciones el costo de la siniestralidad o el costo de la anualidad, el costo de la póliza, de la siniestralidad más o menos en un 30%. Con estrategias un poco distintas a lo que estamos habituados a pensar. Estrategias en donde tenemos hasta cierto punto riesgos compartidos, estrategias donde tenemos una visión muy cercana de los médicos, estamos muy cercanos con ellos y muy conscientes de sus protocolos y procesos de atención. Estamos muy cercanos del paciente también, evitando intermediarios, como lo que comentabas hace rato, que son problemas que todos vemos y la verdad es que hacemos poco, ¿no? El tema de los famosos coyotes o gestores de pacientes. Mediante este tipo de mecanismos que están basados en prácticamente redes cerradas de atención, pues podemos lograr, insisto, una disminución de más o menos el 30%. Yo estoy seguro que si eso lo podemos traducir al costo de la prima y podemos reducir el costo de la prima en esa misma proporción, en un 30%, que estoy seguro que podría ser más por temas de frecuencia que nosotros no podemos medir, pero seguramente podríamos tener productos mucho más económicos, productos más sensatos, más sostenibles en el tiempo para atacar a un nivelito abajo de la población y convertir esos 10 millones, según lo que yo he visto de la población que tiene acceso, que puede pagar una póliza, pues podrían ser por lo menos el doble. Podríamos tener 20 millones de personas que tuvieran una cobertura. El problema en la salud privada no es la oferta, no es que no haya suficientes hospitales en las zonas adecuadas, es que es un problema de cobertura, básicamente. Y lo que tenemos que entender todos los que estamos en ese sector es que si no trabajamos en pro de esa cobertura para poder facilitar estas mutualidades, pues evidentemente nunca tendremos más volumen. Y reiterando un poco la idea principal, debemos de migrar de los modelos de atención en donde se privilegia o se paga por la frecuencia o por el volumen, a migrar a modelos de atención donde se privilegie la salud o la atención basada en valor, que es un poco distinto que lo que se paga hoy, que es básicamente la atención basada en la enfermedad.
Muy bien, gracias Roberto. Es un poco muy relacionado a lo que decías antes, ¿no? Un sistema fragmentado en el que no hay coherencia, entonces pues tratar de migrar hacia un sistema en el que está más integrado, más alineado, redes cerradas, con protocolos de atención que estén perfectamente alineados, ¿no? En donde tratemos de disminuir pues los abusos, ¿no? Que sabemos que existen, los intermediarios, etcétera, ¿no? Javier, desde tu punto de vista, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué podría funcionar? Mira, yo creo que hace falta aquí, voy a proponer algo que es medio demoledor, entonces ya no me van a invitar el año que entra, pero creo que, y estoy completamente de acuerdo, necesitamos de alguna manera ampliar la cobertura, pero, y evidentemente yo no soy el experto, ¿por qué yo estoy pagando un seguro de gastos médicos mayores? Y si no son mayores, no tiene ni caso que me acerquen, no voy a ir con una diarrea a pagar un deducible de 40,000 pesos, o sea, eso no existe. ¿Qué estamos ofreciéndole a la población para que pueda estar yendo a atenderse a lo normal y a lo del día a día, lo cual nos resolvería muy bien la medicina preventiva? Y yo alguna vez lo platicaba con Daniel. Hay una parte que hace que en México no entendamos el modelo que se conoce como medicina de prepago, y que por cierto en muchos lugares existe y que además es obligatorio. Tú tienes que contar con algo y vas a estar yendo a una serie de atenciones, o te van a estar viendo, o te van a poner las vacunas de los niños, etcétera, etcétera. Y por cierto, la gente va porque quiere desquitar lo que está pagando, ¿no? ¿Qué ocurre en México? Que como hay un descuento obligatorio por parte del Seguro Social, la gente dice, si ya me están descontando, ¿por qué tengo que pagar otro? Sí, pero el caso es que ni usas uno, y cuando usas el otro, de todos modos no tienes dinero. Y creo que si se ampliara con muchos usuarios, no soy experto en finanzas, esta cobertura, seguramente que íbamos a tener costos y productos más accesibles para que la gente pudiera estar utilizando el acceso a la salud de una manera más amigable. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que más mujeres se estén revisando año con año contra cualquier tipo de cáncer. Hay que facilitarles eso. Y si tenemos mujeres más sanas o las interceptamos en los primeros momentos del cáncer, a todos, al sistema, a la aseguradora, a las familias, les va a salir mucho más barato. Si yo veo que una persona la estoy midiendo y viendo cómo mes con mes, año con año va incrementando su peso, lo puedo interceptar a tiempo para que no desarrolle sobrepeso, obesidad y no vaya a entrar en un problema de diabetes tipo 2, ¿no? Si yo estoy asegurando que puedo tener a un niño vacunado con todas las vacunas, a las personas de la tercera edad con las vacunas que le corresponden, eso nos va a ayudar bastante. Entonces creo que una parte sí es cambiar la cultura de la población para que realmente se acerquen más a la medicina preventiva, pero creo que esa medicina preventiva, como decía yo hace rato, tenemos que también facilitarles el acceso. Hoy estoy completamente de acuerdo, no solo en la atención, sino en la prevención, le estamos aventando la responsabilidad al paciente. Todos los días nos dicen que es culpa de los pacientes por estar comiendo alimentos de no sé cuántas marcas y satanizando a no sé cuántas, y por no hacer ejercicio en una ciudad en donde no puede salir a hacer ejercicio. Bueno, necesitamos darles los recursos para que esto se haga, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Uno es, como decías, ampliar la base, que el dato que también siempre damos es el tema de la penetración del PIB, ¿no? De los seguros, ¿no? Que en México sigue siendo solamente el 2.3%, por ahí a veces es un moving target, se mueve un poquito, pero nunca pasamos del 2%, y eso los últimos 10, 15 años ha estado así, ¿no? Y en países avanzados andan el 10%, ¿no? Que quiere decir que hay mucho más prevención. Y el tema de la prevención, el gasto de bolsillo, pues no debería haber tanto gasto de bolsillo, debería estar más encaminado a temas prepagados en donde realmente hagas tu check-up, que es una gran pena que nosotros a veces en pólizas de grupo regalamos check-ups, no van, y los que van ni siquiera van a recoger sus resultados, pero más de la mitad de la gente que se hace el check-up no va a recoger sus resultados. Y muchos dicen, no, ay, qué miedo, no sé, quién sabe, a lo mejor va a salir algo que no me gusta, ¿no? Cuando que al revés, debería de ir y atacar ese tema, ¿no? Muchas gracias, Javier. Juan José, ¿qué propuesta hay? ¿Qué hemos hecho?
¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué ves a futuro? Sí, desde la dirección médica lo que hemos intentado hacer es exactamente generar este sistema, este camino con el asegurado. Como aseguradora no estábamos acostumbrados a eso, pero AXA se ha movido a que podamos ofrecerle al asegurado desde el check-up, tú dices, hasta la cirugía de alta especialidad. ¿Cómo? Pues teniendo sinergias con jugadores en todas estas estaciones, con Keralty, con hospitales como el Grupo San Angelín, para poderle ofrecer esto al asegurado y acompañarlo. También nos hemos acercado desde la dirección con los médicos, con los grandes médicos que normalmente no trabajan con el sistema asegurador porque hay otro modelo, y tratar de integrarlos a este modelo en el que tiene cada uno su lugar. Los especialistas tienen que estar en el momento en el que lo necesitan, los médicos generales en la prevención, y darle valor a toda esa cadena. Lo hemos logrado, en algunas ciudades tenemos ya integrado el sistema, acompañamos a los asegurados desde la primera consulta hasta la necesidad de algún especialista. Y esto nos permite entonces platicar con cada uno de los jugadores para hacer cosas distintas, no apostarle a los modelos convencionales, sino ver modelos de valor, cómo te pago distinto, cómo tratamos distinto, hacer que la prevención se vuelva financieramente atractiva y que entonces todos los jugadores tengan ese aliciente y podamos traducir el beneficio a los asegurados. Vamos a seguir viendo pacientes con diabetes, sin duda, pero con la diabetes controlada y no con las 5 o 6 complicaciones con las que llegan al hospital. Entonces, creo que eso es algo que nos permite la visión de tener estos productos que se pueden combinar. Muy bien, gracias, Juan José. Y bueno, ya nada más para cerrar, no sé, Javier, Roberto, Federico, ¿qué viene? O sea, ¿qué creen que va a pasar? ¿A qué le tenemos que apostar a futuro? ¿No? Javier. ¿O qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer o qué va a venir? Porque Es eso. No sé. Pensando en lo que va a venir, ¿qué tenemos que hacer para Primero, alcanzar eso? pensando en lo que va a venir, a mí realmente me aterra. O sea, yo aquí en México veo un muy próximo colapso del sistema de salud, en donde vamos a tener a la gente huyendo de la salud pública para llegar a la salud privada. La salud privada va a llegar a un momento en que no pueda darles una respuesta, sea por capacidad, por costo o por accesibilidad, etcétera. Entonces, eso lo veo yo. Y ese colapso lo que va a hacer es incrementarlos la mortalidad y esto va a ser un verdadero caos. ¿Qué es urgente? Bueno, lo urgente primero es, a lo mejor, como sabemos que por parte del sistema público de salud no va a haber mucha creatividad, es empezarnos a lo mejor a adueñar del problema y entender entonces, bueno, ¿yo cómo puedo abrazar a toda esta gente? A lo mejor no sé si es el mercado, no es el mercado o no sé qué, pero el día de hoy está la gente huyendo al consultorio adyacentes a farmacias, está yendo a los hospitales de barrio, están yendo a ver a muchos especialistas y a muchos médicos de consultorios de bajo costo. Entonces, a lo mejor podemos nosotros abrazar a esta población y ver, oye, ¿cómo te ayudo a que estés mejor? Y realmente, digo, no se trata de ponernos poéticos y decir, es que no vamos a tomar la responsabilidad del gobierno, pero créanme, es algo que ya está sucediendo. No vamos a tomar la responsabilidad del gobierno, pero los pacientes ya se están yendo y están huyendo del sistema público. No veo yo una solución a corto plazo al problema que tenemos presupuestal y de ideología. Por lo tanto, creo que nos corresponde ver cómo podemos abrazar a esta población, hacerla parte de, no como sistema, pero por lo menos de una manera de tener acceso a una salud, sí, más preventiva y facilitarles y acompañarlos cuando tengan una enfermedad. Qué miedo, o sea, hay que estar preparados para cuando pase esto, si es que pasa, que pareciera que es un poco el escenario que viene. Ya está sucediendo en este momento. Ya está pasando, lo vemos
vemos ahí también en temas de, lo decíamos, en reembolsos de medicinas para el cáncer, que se están incrementando muchísimo, cosas raras que vemos, ¿no? Y que tiene que ver con que si la gente no consigue medicinas, las tiene que conseguir en algún lado, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando alguien está enfermo, tiene que conseguir esa medicina. Entonces es cuando empiezan a mudar de un lado a otro y tenemos que estar preparados para ver cómo hacerlo, atender a esa gente de una manera eficiente, ¿no? Roberto. Muchas gracias. Bueno, desde luego coincido con lo que dice Javier, y ante una situación como esas, en el sistema privado tenemos, bueno, el sistema entre comillas, ¿no? Pero en el sector privado tenemos que estar preparados y convertir esto más en un sistema. Me parece que el problema real y más importante que tenemos ahorita es el tema del costo de la atención. Para poder bajar el costo de la atención es imperativo que pensemos diferente. Pero tenemos un montón de paradigmas, ideas y también intereses dentro de los diferentes sectores o los diferentes participantes de ese sector que no nos permiten avanzar de una manera adecuada. Y el problema, veo, es que nadie está tomando la batuta al respecto, porque tampoco tenemos un regulador, ¿no? El regulador, que en algún momento quizás podría ser el gobierno, podría ser alguien más, debiera de tomar esa batuta y llevar estas cosas un poco alineadas. Hoy los hospitales vemos por un lado, las aseguradoras ven por otro, y el médico, que debería estar integrado a alguno de los dos sistemas, también ve por otro, por sus propios intereses. Yo estimo que las aseguradoras, que son quienes son la base y son los que administran esta mutualidad, digamos, deberían de ser quizás los que nos puedan ayudar a llevar esa batuta. Me parece que esfuerzos como los que están haciendo, insisto, no es porque me hayan invitado, pero de todos modos lo agradezco, esfuerzos como los que están haciendo con Keralty y con AXA, puede funcionar muy bien, pero creo que aún ahí hay estructuras grandes que no permiten virar. Yo lo que veo es que es como frenar un crucero, frenar un barco de carga, ¿no? Ya sabemos que nos vamos a estrellar en 1 kilómetro y está muy difícil ahorita poder virar. El problema es inminente y creo que las acciones tienen que ser rápidas y contundentes. Sí, vamos en el Titanic, vemos el iceberg y ¿qué hacemos, no? Federico, el cierre, ya ves, a los argentinos les gusta meter el gol, el cierre. A ver, te voy a dar la visión optimista. Hace 6, 7 años hablabas con directores de recursos humanos, con la gente, agentes intermediarios, y hablabas de prevención, hablabas de diagnóstico temprano y el problema del sistema de salud, y te miraban como, ¿de qué me hablas? ¿Es un problema tuyo? ¿Es un problema...? Yo creo que hoy el nivel de conciencia, ya todos lo entienden, todos lo saben y todos creo que van a colaborar en una solución. Ese es el primer punto y creo yo en eso soy optimista, peco de optimista quizás. El segundo punto, y ahí sí pienso igual que Roberto, es lo que va a romper esto va a ser acción conjunta, colaboración. Entonces, los pagadores, los prestadores, el hospital, la compañía de seguros, las clínicas, en la medida en que construyamos ese sistema que no existe, aunque sea en pequeño para algún grupo, vamos a ser más eficientes, vamos a ganar en penetración y se va a convertir en algo exponencial. Y la semana pasada estuvimos en un congreso también que llegamos a una conclusión muy similar, que es un poco el tema de no podemos seguir actuando aislados, ¿no? Todos los componentes. Tenemos que estar más integrados, más comunicación, más compartir información ahí, en lugar de esconderla, hay que compartir mucho más información y bueno, empatía, alinearnos, trabajar los unos con los otros y mientras más integrados, más abiertos, más honesta sea esa plática, más vamos a poder enfrentar este problema de la salud. Entonces, bueno, con esto cerramos el panel. Muchas gracias a todos mis colegas panelistas y podemos abrir a preguntas y respuestas. Ahorita les pasan el micrófono. Gracias. Beltrán, felicidades por el foro, la verdad es que estuvo espectacular. Doctor, la práctica fue muy fresca. Muchas cosas se practican en salud y la verdad que me parece que hoy como es una nueva visión de cómo empezar a tomar ciertos pasos. Y Beltrán, son 2 preguntas y las dejo para que las vean en el panel. Y son temas que no salieron en las prácticas de ninguno.
el tema del Estado como regulador. A ver, sabemos, y no voy a hacer una referencia específica en México para no meternos en temas específicos. Los gobiernos tradicionalmente han mostrado su ineficiencia para administrar cualquier tipo de sector, ¿no? Pero el modelo regulador de los estados deberían estarnos proviendo algunos tipos de seguridad y particularmente, pues en México en teoría tenemos derecho a la salud, pero hoy no tenemos ni siquiera una claridad a un costo en un hospital o a un costo en un horario médico, por ponerlo de ejemplo. ¿Qué debería de cambiar en México para que entonces yo como usuario sí tenga la información mínima necesaria para poder tomar una decisión informada? Porque hoy la información, tanto pública como privada, pues prácticamente en el país es inexistente. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que tampoco salió en el panel, el tema de los incentivos económicos. A ver, todas las industrias, todos los participantes, pues tenemos derecho a que si la actividad es exitosa, pues eso tenga una recompensa económica. Pero ¿cómo se está manejando en México los incentivos a través de las líneas hospitalarias para atraer talento, que es el médico? Lo comentaba Roberto, me parece, por ahí en una de las exposiciones. Pues, los médicos asumo que no llegan a los hospitales por la linda cara de alguien o por la instalación. Hay un incentivo atrás. El mismo tema de los laboratorios, el mismo tema de los medicamentos. Y para mí los últimos 25 años ha sido muy claro. El siniestro más alto en el año 2000, valía 2,5 millones de pesos en México en el sector asegurador. Hoy vale 164 millones de pesos. Ese tipo de inflación que está manejándose en el sector privado, más allá de que todo el contexto que practicaron es adecuado, pues no tiene una justificación económica. ¿Cómo se maneja? Sí, si quiere. ¿El público? Gracias. Con respecto a la primera pregunta de la regulación, y la idea que yo tenía no es una regulación evidentemente para operar, ¿no? O sea, hay ejemplos muy buenos en el mundo. Suecia, por ejemplo, tiene un buen sistema de salud que está basada en indicadores de calidad en la atención y en indicadores ¿cómo se llama? Medicina basada en valor. Sí, correcto. De medicina basada en valor. En donde todos los hospitales, por norma, tienen que reportar ciertos indicadores que son básicamente resultados de ciertas cirugías, evidentemente infecciones, evidentemente resultados tanto económicos como de beneficio hacia los pacientes, etc. Entonces, hay cierta responsabilidad de los hospitales. ¿Qué sucede en nuestro sistema? Que los hospitales no le respondemos a nadie, ¿no? Le respondemos al paciente, respondemos a la normatividad porque cumplimos con la NOM, cumplimos con esa, pero nadie nos regula, salvo el pagador eventualmente, el nivel de atención. Ahora, yéndonos un poquito más allá, hay tecnología que hoy existe que podríamos utilizar un poco para el tema de, me voy a desviar un poquito, pero hoy, por ejemplo, todos Hacienda sabe qué hiciste hoy, qué desayunaste, si ayer te compraste unos zapatos, dónde fuiste de vacaciones, ¿no? Tenemos toda esa información lista. Creo que una regulación básica sería la de poder tener un expediente clínico único para todos los mexicanos. La información es muy sencilla, o sea, cabe en un chip de tarjeta de crédito de 8 bytes o lo que sea, 8, no sé qué son, pero una información que está traducida en HL7 puede caber en algo muy, muy básico. Si hoy la tecnología existe para que Hacienda pueda tener todas las transacciones, ¿por qué no tenemos un solo expediente clínico electrónico para todos, ¿no? Eso ayudaría a tener también una facilidad en que el paciente se atienda de manera transversal en los diferentes sistemas de salud. Entonces, bueno, por ahí creo que hay un montón de cosas que alguien debe de ponerle iniciativa y sobre todo normar, a eso me refería, ¿no? Alguien nos tiene que obligar a hacerlo. Nosotros lo hemos tratado de hacer de manera espontánea, pero pues evidentemente cuando eso surge de manera espontánea, no todos los jugadores quieren jugar al mismo ritmo. Y con respecto a la segunda pregunta, en tema de los incentivos, bueno, yo te puedo garantizar que en los hospitales que yo represento, que son del grupo Darín San Angelín, no hay ningún incentivo extra para los médicos en absoluto. Y los médicos sí seleccionan los hospitales nuestros por la calidad de los servicios y por el nivel de equipamiento. Ahora, ¿cuál es el real incentivo? Si el médico no opera, no lleva comida a su casa, ¿no? Entonces el médico tiene que operar para poder comer.
¿Qué pasaría si al médico le pagáramos, en lugar de por operar, por no operar? Lo discutíamos hace rato el doctor Plata y yo. Me dice, oye, están creciendo las histerectomías en cierto sector, no sé qué. Pues claro, la histerectomía pues es una cirugía compleja, el ginecólogo está feliz de que lo tenga que hacer. ¿Qué tal que en lugar de pagarle al ginecólogo por las histerectomías que hace, le pagamos por mantener sanas a sus pacientes? Entonces a eso me refiero con que tenemos paradigmas distintos, viejos y anquilosados que tendríamos que modificar para poder tener una mejor atención. Esos son los incentivos a los que me refiero que creo que podemos mejorar, ¿no? Independientemente de esos, hay un montón de incentivos perversos que, bueno, pues nos darían lugar a otro simposio de unos 3 días. Y mencionabas el tema de los siniestros, ¿no? La verdad es que cuando hablábamos de siniestros catastróficos antes siempre pensábamos en un temblor o en ese tipo de cosas. Yo la verdad es que ya, en el COVID hubieron, no uno, varios de más de 100 millones de pesos de asegurados. O sea, son siniestros muy cuantiosos. Un dato muy relevante es, el año pasado nosotros tuvimos 3.300 siniestros de más de 1 millón de pesos. O sea, como ustedes saben, pues tenemos una muestra bastante representativa del mercado. Pero esos 3.300 sobre el total de siniestros que tenemos, si quitamos los siniestros de menos de 50,000 pesos, y hablamos de siniestros de más de 50,000 pesos cuando vas al hospital, son prácticamente el 5%. O sea, 5% de probabilidades de que te dé un siniestro de más de 1 millón de pesos si vas al hospital. Y eso sobre toda nuestra cartera. O sea, si te fueras a clientes de más de 60 años, a lo mejor es más de un 20% de probabilidades de que tengas un siniestro de más de 1 millón de pesos. O sea, y entonces cuando decimos, oiga, el seguro es caro, pues no sé si has visto tu cuenta cuando sales del hospital, pero lo que sí les puedo decir es que ahorita la prima promedio individual anda en 30,000 pesos. Entonces, si te hace caro una prima promedio de 30,000 pesos, y estamos hablando de que tienes una probabilidad tan alta de que tengas un siniestro de más de 1 millón de pesos cuando vas al hospital, pues a lo mejor ya no es tan caro si lo ves así, ¿no? Claro, siempre brincan los casos de alguien que, bueno, pues ya es alguien que lleva muchos años, que es mayor y que de repente lleva un incremento fuerte y tiene una prima alta. Y aún en esos casos, son los casos que cuando caen al hospital son siniestros siempre de 2, 3 millones de pesos, normales. Entonces, yo lo que les recomendaría es compren seguro, todos de gastos médicos, porque sí está muy complicado. Hablando de incentivos económicos, creo que sí es importante. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta por ahí. Sí, tengo una pregunta, es para el doctor Javier Tello. Mencionabas algo que ya conocemos anecdóticamente, que es la migración de los pacientes del Seguro Social y de otras instituciones públicas a las farmacias para el primer contacto con un tratamiento. ¿Tenemos alguna cuantificación? ¿Hay alguna forma de medir qué tanto hemos tenido este fenómeno en comparación con, por ejemplo, hace 10 años? Bueno, desafortunadamente, Sergio, solamente tenemos los datos de la encuesta en Sanud, donde se veía que aproximadamente ya el 17% de esta salud privada a donde estaban migrando estos pacientes de la medicina institucional ya era en específicamente consultorios adyacentes a farmacias. La anécdota es que en aquel tiempo, bueno, esto ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública lo estaban exponiendo, no le gustó mucho escucharlo a Hugo López-Gatell, y lo primero que dijo es que tenemos que regular eso. ¿Qué los va a prohibir o qué va a hacer? Bueno, no, en este momento son así como una suerte de mal necesario, o sea, entienden que si se empieza a constreñir el acceso a este tipo de servicios, la medicina colapsa, no tienen la capacidad de atenderlo, ¿no? Ahora, estoy completamente de acuerdo, necesitamos más indicadores y necesitamos más regulación en cuanto a el ejercicio mismo de la salud. Venimos de paradigmas muy extraños. Yo siempre he dicho que, bueno, nuestro sistema de salud empezó a formarse a finales de los años 40. No hay una sola persona de aquí, ni una persona que esté viva que conozca otro sistema de salud más que el que hemos tenido. No hemos vivido en otro, no existe. Entonces estamos muy acostumbrados a ciertos tipos de cosas, ¿no? Primero que nada, esta confusión de que el Estado, en vez de garantizarte el acceso a la salud, debe de poseer los servicios de salud. Y están mucho más enfocados en
cómo sale el presupuesto y qué va a decir Lalo Clark mañana y que si ya hay medicamentos y cuánto ahorraron. Y no están diciendo, oye, ¿cómo le voy a garantizar a los pacientes que puedan tener un acceso a donde sea? No les gustan los consultorios adyacentes a farmacias, entonces ayuden a que los médicos generales que hay por todos lados, muchos desempleados, trabajen recibiendo pacientes del gobierno como en Francia y con una tarjeta de salud le cobren al gobierno para esa consulta. Y tienes toda la razón, necesitamos datos que hoy no tenemos. Al final, la encuesta en Sanud es una encuesta. Le preguntaron a la gente, pero no tenemos un medidor de quién está desertando acá y entrando por la fila de acá, y eso es muy, muy grave, ¿eh? Bueno, ahí. Ya, hola. Tengo una pregunta y la realidad es que desde el COVID algo que se ha mostrado mucho es que hay una gran descoordinación en todos los jugadores de la ecuación. O sea, cada uno, desde los agentes, pacientes, doctores, hospitales, aseguradoras, estamos desalineados completamente en los objetivos, porque todos nos regimos por un principio de maximización de patrimonio, de riqueza, pues somos empresas, no es caridad. Algo que considero que muchas veces los modelos o la misma ecuación, que sí Roberto dijo, el centro de todo es el paciente, pero ninguna propuesta busca modificar el comportamiento del paciente, porque realmente el tema de abaratar, pues sí viene de la prevención, pero ¿qué incentivos tiene el asegurado hoy? Y no lo digo por AXA, porque AXA tiene Keralty, pero el tema es de que tienes diferentes competidores que esté sano o no esté sano en una póliza corporativa, vales lo mismo. O sea, la persona no tiene ningún incentivo económico a modificar sus hábitos de vida. ¿Por qué es tan difícil la implementación de discriminación de precios con base en los hábitos? Y también la otra, para los mexicanos la salud ya se nos volvió aspiracional. No hay una correlación entre el nivel socioeconómico de la persona y dónde recibe atención. Hoy tienes personas que ganan 25,000 pesos y se están atendiendo en un grupo hospitalario en Pedregal que dices, no es mala onda, ni la línea de crédito de tu tarjeta te da para el depósito que te pida. O sea, porque yo no tengo ningún incentivo en negociar los precios ni con el hospital ni con el doctor. O sea, que también esto nos lleva, ¿cómo es posible que hoy un asegurado genere mejor convenios de pago con un hospital que una aseguradora que garantice el flujo de cientos o miles de pacientes? El mejor ejemplo es maternidad. Yo voy como privado, digo que no estoy asegurado y voy a lograr un mejor precio de lo que logran la mayoría de las compañías de seguros. O sea, entonces, si yo no tengo incentivos en la participación sobre la pérdida y en modificar mis hábitos porque el precio es el mismo, ¿cómo vamos a homologar toda esta ecuación? Porque el único pivote es el paciente. Totalmente de acuerdo. Como dices tú, nosotros sí, por ejemplo, el tema del check-up, si te haces tu check-up, te topamos tu incremento, ¿no? Que ese tema, por ejemplo, el comportamiento, a veces es difícil de medir, ¿no? Tenemos la suerte de tener clínicas en donde podemos verificar si se hace o no se hace el check-up, ¿no? Pero poder dar seguimiento a eso es muy complicado, ¿no? Pero a la pregunta, bueno, si quieres, Fede. Déjame que te agregue otros puntos de vista a lo que decís. Es verdad que muchos actores en todo el mundo y en toda la economía buscan maximizar rentabilidad en el corto plazo. Pero también hay muchísimos, y cada vez se está cambiando más, que buscan sustentabilidad en el largo plazo. Entonces, creo que a medida que pasa el tiempo, va a haber más de los que buscan la sustentabilidad en el largo plazo. Y eso no significa no ser rentable, sino que estás viendo una película más larga y estás viendo que todos los actores se benefician y eso también te beneficia a vos. Ese es el primer punto. El segundo punto es verdad que los incentivos económicos son claves y son importantes y los buenos incentivos, yo creo que Roberto lo explicó muy bien, el tema de los incentivos, tienen que ser incentivos positivos. Ahora, esto es un tema de la sociedad y cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. ¿Qué mejor incentivo que tenés que cuidar tu salud? O sea, si la persona no tiene esa conciencia de tratar de balancear su alimentación, de hacerse un chequeo anual una vez al año, de pensar que en algún momento va a llegar a los 50, a los 60, a los 70 años y cómo haya vivido sus 20 años anteriores, bueno, yo creo que la gente es inteligente y ahí sí que no necesita incentivos económicos, necesita que los actores
le facilitemos el acceso a servicios de calidad y a un costo razonable. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Muy bien, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero nos queda una pregunta más. Una pregunta de nuestra audiencia virtual, es la última. ¿Qué está haciendo el sector asegurador, en particular AXA, para proteger a la parte de la población que no cuenta con dinero suficiente para alcanzar los costos de la póliza de gastos médicos? Bueno, doctor. Sí. La atención primaria, cuando tú haces cuentas como las acabas de hacer con las primas de seguro de gastos médicos mayores, la atención primaria en Keralty, no sé el número Fede, pero son creo, 5,000 pesos al año y tienes consultas de medicina general, de ginecología y de pediatría ilimitadas. Te puedes hacer amigo del médico e irlo a ver cada semana. Cuando lo ves así, dices, ok, hay gente que gasta eso anual en otras cosas. Y creo que es parte del trabajo visualizarlo y lo hemos comentado en el panel, llevarlos de la mano para que lo hagan. Una vez que conocen el camino, se pueden hacer responsables de esa parte. Si no conocen a dónde ir, por más que les digamos que lo hagan, pues no lo van a intentar. Entonces creo que esa es una oferta que AXA tiene y además hay gente muy capaz haciendo nuevas propuestas de productos nuevos que seguramente saldrán pronto. Sí, cada vez más productos más acotados, con coberturas más acotadas para poder atender pues a gente que no le alcanza para el producto que paga todo, ¿no? Pero sí al menos pagar lo más importante y sobre todo en coordinación con las distintas partes de la cadena de valor, lo que decíamos al final como conclusiones, pues sí tratar de trabajar juntos para que haya un sistema más integrado, ¿no? En el que podamos ser más eficientes en esa atención y logremos costos más atractivos para que sea más accesible para toda la gente, ¿no? Es un poco lo que estamos buscando, colaborando con los distintos actores, ¿no? Tener propuestas innovadoras, integradas y que ayuden no solamente a los que más tienen, sino a la mayor parte de la población. Entonces… Perdón. Sí, Javier. Nada más, digo, con el sano afán de meter el desorden y ser un poco abogado del diablo, me parece maravilloso, pero la gente no lo sabe. O sea, este señor que está ahí en la recepción no tiene la menor idea de que existe este servicio. Entonces sí, perdón, pero por ahí mis antecedentes en la industria me dicen que necesitamos una campaña agresiva de promoción y publicidad. Si mi mamá no sabe que existe, no hay manera de que acuda a ese servicio. ¿Cuál ha sido el éxito? Y vámonos otra vez de los consultorios adyacentes a farmacia, que machacaron y machacaron y machacaron a la gente diciéndole, ven y atente aquí. Entonces sí, perdón, pero podemos tener un sistema que nos dé un acceso, que tenga un servicio maravilloso, que sea del menor costo posible, pero si la gente no sabe a quién acercarse, si no hacemos promoción y publicidad, vamos a seguir esperando a que nos lleguen a tocar la puerta, Digo, sorry por la agresividad, pero… Totalmente, siempre hemos sido muy malos en el sector para comunicar y no solo eso, para hablar los términos que utilizamos, siempre hemos dicho, pues no todo el mundo entiende que deducible, coaseguro, red hospitalaria, etcétera. Ahora si ya empezamos a hablar de temas más esotéricos como redes integrales, cerradas, etcétera, pues explícamela, ¿no? O sea, cómo funciona, ¿no? Entonces, sí es un tema que tenemos que trabajar mucho, el tema de la comunicación, totalmente de acuerdo. Creo que ahora sí ya nos quedamos sin tiempo. Podríamos seguir platicando, les dije, de este tema de salud podemos hablar todo el día si quieren y extendernos y varias cosas de las que platicamos aquí tienen datos y plática de muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces la verdad es que fue un placer, le doy muchas gracias a Juan José, Javier, Roberto, Federico, creo que la pasamos muy bien, muchas gracias a todos, buen día.